Buenas tardes, les voy a compartir un hermoso mensaje que la pastora Carmen Hill me compartió y me fue de muchísima edificación en este momento que estoy pasando por una prueba difícil. Y me compartió que Pablo, de la manera que le habló y les enseñó a los de Filipo, estando él en una de las pruebas más difíciles, que estaba en la cárcel, y él compartió su experiencia y les dijo la clave para que su fe no decayera en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Y se encuentra en Filipenses 4:4 y nos dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo que significa es que si se repite doblemente es porque es demasiado importante, que no nos importa, que no nos debe importar cómo mal nos sentamos, cómo están nuestras emociones, cómo se ve de difícil la situación o la circunstancia. Como quiera, nos tenemos que regocijar en el Señor siempre. Y regocijaos, doblemente regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Lo que quiere decir es que si nos enfocamos en la palabra de Dios, no en la situación o en las circunstancias, sino en la palabra de Dios, y le damos gloria a Dios y nos regocijamos con gozo, creyendo que no importa la situación, la circunstancia, la enfermedad o cualquier situación financiera que estemos pasando, no importa. Si nos regocijamos en el Señor, siempre el Señor está cerca. A Él no se concentra en nuestras emociones. Él se concentra en que nosotros nos regocijamos en Él sin importar lo que estemos pasando, porque nuestra fe va a ser probada. Pero si nosotros nos ponemos tristes, la tristeza es significado de que no estamos creyéndole al Señor, y a causa de la tristeza nuestra fe se va debilitando hasta que llegamos a dudar de que si el Señor va a obrar o no va a obrar en tal o cual circunstancia o en tal o cual situación. Entonces, nos debemos enfocar en la palabra de Dios y estar gozosos sabiendo cómo termina el problema, cómo termina la situación, en qué termina esa enfermedad o ese problema financiero, porque nos enfocamos en lo que el Señor nos dice, regocijándonos en el Señor y creyéndole a Él y creyendo en su palabra, en lo que Él nos dijo. En el 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces nos regocijamos, le damos gracias, le damos la gloria, le creemos a Él, no nos enfocamos en la circunstancia, en la situación o el problema o en la enfermedad, mas sin embargo nos seguimos regocijando, le damos gracias sin afán, sin preocupación, y le presentamos esas peticiones con toda oración y ruego y con acción de gracias, porque la acción de gracias es significado de que por fe ya vimos el resultado, ya vimos en qué terminó la situación, ya vimos la victoria ganada, y por eso agradecemos. Y en el 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la manera en que se van a guardar nuestros pensamientos y se va a guardar nuestro corazón, porque si dejamos entrar el temor, viene la duda y nuestra fe se debilita. Pablo, estando encerrado, encarcelado, él con ese gozo, con esa alegría,
se regocijaba en el Señor y en la palabra de Dios, sin importarle cuál fuera su situación. Y él aquí les está diciendo a los de Filipo y nos está diciendo hoy en día a nosotros, regocijaos en el Señor, siempre, siempre. Y por nada estés afanoso. El Señor está cerca, el Señor está contigo. Dile tus peticiones, muéstraselas y con acción de gracias sabiendo que ya han sido respondidas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestros pensamientos siempre tienen que estar siendo renovados constantemente por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también nos dice, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si nosotros nos regocijamos en el Señor siempre, siempre, y nos volvemos a regocijar y cantamos alabanzas y vivimos con gozo, recordando la gloria futura y Él nos devuelve el gozo de la salvación, entonces van a ser nuestros corazones guardados y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces en el 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, es la manera de renovar nuestra mente. ¿Por qué es importante que nuestra mente y nuestras emociones sean llevadas cautivas a obediencia a Cristo Jesús? Y dice en el 9, lo que aprendisteis y recibiste y oíste y viste de mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué tenemos que tener ansiedad? Si el Dios de paz está con nosotros, si nosotros hacemos esto, si nosotros le creemos a Él. En el 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hay algo que la pastora me compartió y está en Hebreos 6, del 11 al 12 y del 18 al 19. Y nos dice, ancla del alma son las emociones y deben anclarse a lo que Él ha prometido, lo que significa que nuestras emociones deben ser ancladas a lo que Él nos ha prometido. No podemos permitir que nuestras emociones nos anclen al pasado, a la falta de perdón, a la tristeza, a la duda, a los malos recuerdos. No, nuestras emociones deben anclarse a lo que Él nos ha prometido. Las emociones deben ser ancladas al trono de Dios, a la palabra de Dios. Y entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo proviene de Dios, del Shalom, estará ahí guardando nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y vamos a tener control propio para controlar nuestras emociones. Así que les comparto esta hermosa enseñanza y gracias a la pastora Carmen Gil que me la compartió. Bendiciones.